Las luces de Sevilla brillaban intensamente aquella tarde de primavera. La feria de abril estaba en pleno apogeo y el bullicio de la gente se mezclaba con el aroma a tapas y el sonido de las guitarras flamencas. Sin embargo, en medio de la celebración, mi mente estaba atrapada en el hospital. Como cirujana, mis días transcurrían entre quirófanos y consultas, y aunque amaba mi trabajo, había un vacío que no podía ignorar. Mi matrimonio con Javier había comenzado a desdibujarse. Las conversaciones se habían vuelto rutinarias, llenas de compromisos familiares y responsabilidades. A menudo, regresaba a casa exhausta y sin ganas de hablar. Las risas que solíamos compartir parecían ecos lejanos. En los últimos meses, me sentía más como una compañera que como una esposa. La chispa que una vez encendió nuestra relación se había apagado lentamente. El día que llegó el nuevo colega al hospital cambió algo en mí. Se llamaba Álvaro, un cirujano joven con una energía contagiosa. Desde su primer día en el equipo, noté cómo iluminaba la sala de descanso con su risa fácil y su forma despreocupada de abordar cada situación. A pesar de la diferencia de edad, había algo en el que me atraía. Quizás era su pasión por la medicina o la forma en que se preocupaba por sus pacientes, no lo sabía con certeza. Los días pasaron y nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Compartíamos confidencias sobre los desafíos del trabajo y las presiones del entorno clínico. En esos momentos sentía una conexión genuina que había estado ausente en mi vida personal durante tanto tiempo. Una tarde, mientras tomábamos café en la cafetería local después de una larga jornada, Álvaro me miró a los ojos y dijo: «A veces siento que este trabajo nos consume más de lo que nos da». Su sinceridad resonó en mí. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños y aspiraciones fuera del hospital, no podía evitar preguntarme si estaba buscando algo más que amistad. Esa inquietud creció dentro de mí como un fuego lento. Estaba ansiosa por explorar esa conexión emocional que parecía florecer entre nosotros. Sin embargo, la culpa me perseguía constantemente. Cada vez que reía con él o compartía un momento especial, un peso caía sobre mis hombros al recordar a Javier esperándome en casa. La voz interior que me decía que debía ser leal a mi matrimonio luchaba contra el deseo creciente por este nuevo compañero. Una noche, después de un largo turno en el quirófano, decidí darme un respiro y asistir a la feria con algunos colegas del hospital. La música sonaba fuerte y las luces iluminaban cada rincón. Era imposible no dejarse llevar por la alegría del momento. Álvaro estaba allí también, riendo con otros médicos mientras disfrutaban del ambiente festivo. Cuando nuestras miradas se cruzaron entre la multitud, sentí un escalofrío recorrerme. Él se acercó con una sonrisa amplia y nos encontramos hablando entre las casetas decoradas con farolillos brillantes. La atmósfera era mágica, todo parecía posible bajo ese cielo estrellado. «¿Te gustaría bailar?», preguntó Álvaro mientras tomaba mi mano suavemente. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba olvidar las preocupaciones por un rato. Bailamos al ritmo de una sevillana mientras los demás nos rodeaban animándonos con aplausos. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, mi matrimonio tenso, mis dudas internas, solo existíamos nosotros dos bajo las luces titilantes de la feria. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, el peso del mundo volvió a caer sobre mí. Javier ya estaba dormido cuando entré, su respiración tranquila resonaba en la habitación oscura. Me senté al borde de la cama sintiendo cómo la culpa me envolvía como una sombra pesada. La semana siguiente fue intensa, el trabajo no daba tregua y mis pensamientos seguían divagando hacia Álvaro cada vez más frecuentemente durante los turnos largos en el hospital. Su presencia se convirtió en un refugio para mí, cada conversación era como una bocanada de aire fresco tras estar sumergida tanto tiempo bajo agua. Un día durante nuestro descanso habitual en la sala común del hospital, Álvaro compartió algo personal sobre su vida. «A veces pienso si estoy haciendo lo correcto al dedicarme tanto a esto», dijo mientras miraba por la ventana hacia Sevilla iluminada por el atardecer. «Es difícil encontrar ese equilibrio», respondí sintiendo cómo nuestras vidas paralelas comenzaban a entrelazarse más allá del ámbito profesional. En ese momento crucial donde nuestras almas parecían tocarse brevemente antes de separarse nuevamente por las realidades externas del mundo laboral, sentí como un hilo invisible conectaba nuestras vidas cada vez más fuertemente.
Pero esa conexión también traía consigo preguntas perturbadoras. ¿Qué significaría para mí? ¿Qué pasaría si Javier llegara a enterarse? Las dudas comenzaron a atormentarme aún más intensamente tras cada encuentro casual con Álvaro. Un día después del trabajo decidí ir sola al Parque María Luisa para despejarme un poco antes de regresar a casa. Necesitaba pensar sin distracciones ni presiones externas sobre mis decisiones recientes. Mientras caminaba entre los senderos cubiertos por flores coloridas y árboles frondosos, reflexioné sobre lo que realmente quería para mi vida. La imagen de Javier apareció ante mí, su sonrisa amable cuando nos conocimos hace años. ¿Podría perder eso? Pero también recordé las risas compartidas con Álvaro y cómo él había traído luz donde antes solo había sombras. Al regresar al hospital al día siguiente para otro turno largo e interminable lleno de emergencias médicas inesperadas, mientras tratábamos heridas abiertas o lidiábamos con situaciones críticas, sentí como mi corazón latía desbocado ante cualquier oportunidad para cruzarme nuevamente con Álvaro. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Recibí un mensaje durante nuestro almuerzo juntos donde me informaban sobre una evaluación médica programada para Javier justo esa misma semana. Eso trajo consigo otra ola abrumadora de ansiedad e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. Todo parecía estar cambiando rápidamente alrededor mío mientras yo luchaba por mantenerme firme ante las decisiones cruciales que debía tomar sobre mi vida personal. La semana avanzaba con una tensión palpable en el aire. Después de aquel almuerzo mis pensamientos estaban enredados en una maraña de emociones contradictorias. La noticia sobre la evaluación médica de Javier me había dejado inquieta. Mientras el equipo se sumergía en las rutinas diarias del hospital, yo luchaba por concentrarme. Las horas parecían interminables y cada vez que cruzaba miradas con él, un torbellino de sentimientos emergía en mi interior. Las conversaciones entre nosotros se volvieron más frecuentes. En los pasillos del hospital, compartíamos confidencias sobre nuestras vidas, nuestros sueños y temores. Javier hablaba de su infancia en un pequeño pueblo andaluz y cómo había decidido convertirse en cirujano para ayudar a los demás. Su voz era suave y sincera, algo que me atraía a su mundo. A veces me encontraba sonriendo ante sus historias, olvidando por un momento mis propias preocupaciones. Una tarde después de un turno especialmente agotador, decidimos tomar un café en una pequeña cafetería local cerca del hospital. El lugar tenía un ambiente acogedor, el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera perfecta para desconectar un poco del estrés diario. Mientras nos sentábamos en una mesa apartada, noté cómo su mirada se iluminaba al hablar de sus pasiones fuera del quirófano. Siempre he querido viajar a Sudamérica, me confesó. Hay tanto por descubrir allá. Me encantaría hacerlo también, respondí. Pero siempre hay algo que nos detiene. La conversación fluyó con naturalidad mientras compartíamos risas y anécdotas personales. Sin embargo, la culpa seguía acechando en el fondo de mi mente como una sombra persistente. Sabía que mi vida estaba atada a otro compromiso, pero la conexión que empezaba a construir con Javier era innegable. Un día, mientras estábamos solos en la sala de descanso del hospital, la tensión entre nosotros alcanzó un punto crítico. Hablábamos sobre la presión que sentíamos en nuestro trabajo y cómo a veces deseábamos escapar de todo eso por un momento. En ese instante nuestras miradas se encontraron con intensidad. Nos besamos. Fue algo impulsivo y totalmente inesperado, un acto que desbordó las barreras que había intentado mantener entre nosotros. El contacto fue electrizante y me dejó sin aliento por un instante, sin embargo, inmediatamente después sentí una oleada de culpa invadir mi ser. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía permitir que esto sucediera? Javier se apartó rápidamente como si también hubiera comprendido la gravedad del momento. Lo siento, dijo casi en un susurro. No debió pasar esto. No sabía qué responderle, las palabras parecían atrapadas en mi garganta mientras intentaba asimilar lo ocurrido. La realidad regresó con fuerza y me golpeó como una ola fría. Estaba casada y él era mi colega. Los días siguientes fueron difíciles. La relación entre nosotros cambió sutilmente, había una nueva tensión cargada de complicidad pero también de miedo.
A menudo evitábamos mirarnos directamente a los ojos durante las reuniones o los turnos largos en el quirófano. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar instrumentos o documentos, sentía esa chispa nuevamente encenderse. El recuerdo del beso persistía como una sombra constante sobre mí, no podía dejarlo atrás ni tampoco podía ignorar lo que significaba para ambos. Javier parecía estar lidiando con sus propios demonios internos también. Aunque intentábamos mantener la profesionalidad durante el trabajo, las conversaciones fuera del quirófano eran cada vez más profundas e íntimas. Una tarde después del trabajo decidí darme un paseo por la Feria de Abril que comenzaba esa semana en Sevilla. Las luces brillantes y el bullicio festivo contrastaban enormemente con mis pensamientos sombríos sobre lo sucedido entre Javier y yo. La música flamenca resonaba por todas partes mientras paseaba entre las casetas adornadas con farolillos y coloridos trajes típicos. Mientras observaba a las parejas bailar alegremente bajo el cielo estrellado, no pude evitar sentirme sola y atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde comenzaba a vislumbrar algo más auténtico pero prohibido. Esa noche decidí llamar a mi amiga Clara para desahogarme un poco sobre lo ocurrido con Javier. No sé qué hacer, le dije mientras trataba de mantenerme serena. Siento que estoy traicionando todo lo que he construido hasta ahora. Clara escuchó atentamente antes de responder. A veces es importante cuestionar si lo que tenemos es realmente lo que queremos. No te sientas culpable por buscar tu felicidad. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente mientras reflexionaba sobre mi vida actual. Mis responsabilidades familiares frente a mis deseos personales comenzaban a chocar violentamente. El día siguiente fue aún más complicado cuando vi a Javier nuevamente en el hospital. Su mirada era intensa pero llena de incertidumbre al mismo tiempo. Ambos sabíamos que había cruzado una línea invisible pero no teníamos claro qué significaría eso para nosotros ni cómo manejarlo sin causar daño a quienes nos rodeaban. Así pasaron los días hasta llegar al momento crítico. La evaluación médica programada para Javier se acercaba rápidamente y yo no podía evitar preocuparme por él, temía lo peor incluso sin saber exactamente qué esperar. La noche anterior al examen decidí escribirle un mensaje breve. Espero que estés bien. Mañana será difícil. Su respuesta llegó rápidamente. Gracias. Necesito tu apoyo. Las palabras parecían cargadas de significado oculto. Quizás ambos estábamos buscando más allá del simple compañerismo profesional hacia algo más profundo e inexplorado. Mientras tanto, la feria continuaba vibrante afuera, las luces brillaban intensamente mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos dentro del hospital frío e impersonal donde trabajábamos todos los días juntos. La dualidad entre mis responsabilidades familiares y este nuevo vínculo emocional se hacía cada vez más evidente. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre estas conexiones ocultas. A medida que los días pasaban, la presión en el hospital aumentaba. Las cirugías se acumulaban y, con ellas, mi ansiedad crecía. La conexión con mi nuevo colega se hacía más intensa, pero también más complicada. Cada mirada compartida en la sala de operaciones era un recordatorio de lo que estaba en juego. La vida familiar seguía su curso, pero yo me sentía cada vez más distante. Un día, mientras revisábamos los informes de un paciente en la sala de descanso, él comentó sobre su pasión por la cirugía mínimamente invasiva. Sus ojos brillaban mientras hablaba. Es como un arte, dijo. Cada movimiento cuenta. Su entusiasmo era contagioso y me encontré sonriendo sin querer. En ese momento el ruido del hospital se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. ¿Te gustaría trabajar juntos en un proyecto sobre nuevas técnicas quirúrgicas?, propuse, intentando mantener la conversación profesional. Él asintió con una sonrisa que iluminó su rostro. Me encantaría. Siempre he pensado que podríamos hacer algo innovador. Esa pequeña conversación marcó el inicio de una colaboración que nos acercaría aún más. Los días siguientes estuvimos inmersos en el proyecto. Pasábamos horas revisando artículos y discutiendo ideas en la cafetería local, donde el aroma del café recién hecho nos envolvía como una manta cálida. A menudo reíamos sobre las peculiaridades del personal del hospital y compartíamos anécdotas de nuestras vidas fuera de las paredes del quirófano.
Una tarde, después de una larga jornada, decidimos quedarnos un poco más para repasar algunos detalles finales. La cafetería estaba casi vacía y la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente acogedor. Mientras hablábamos sobre los gráficos que habíamos creado, él se inclinó hacia mí y susurró: «Esto es lo mejor que he hecho desde que llegué aquí». Nuestros labios se encontraron en un instante inesperado, un cruce entre lo profesional y lo personal que dejó una chispa entre nosotros. Fue un momento fugaz pero intenso, ambos retrocedimos rápidamente como si hubiéramos tocado algo prohibido. La culpa me invadió al instante, sabía que esto no debería estar sucediendo. Sin embargo, no podía evitarlo. Cada vez que trabajábamos juntos, esa conexión crecía más fuerte, como si estuviéramos construyendo algo irrompible a pesar de las circunstancias externas. A veces me preguntaba si este vínculo podría ser la respuesta a mis propias insatisfacciones. El proyecto avanzaba a buen ritmo y nuestras interacciones se volvían cada vez más personales, compartíamos confidencias sobre nuestros sueños y temores mientras el bullicio de Sevilla continuaba afuera con sus festivales vibrantes y coloridos. La Feria de Abril estaba a la vuelta de la esquina y las calles empezaban a llenarse de luces y música. Pero el peso del mundo real nunca desaparecía por completo. Las expectativas familiares seguían presentes, mis hijos necesitaban atención y mi marido parecía estar buscando formas de reconectar conmigo después de meses distantes. Las noches solitarias en casa eran cada vez más difíciles de soportar. Una tarde después del trabajo decidí darme un paseo por el centro histórico para despejarme antes de regresar a casa. Las calles estaban llenas de vida, los sevillanos disfrutaban del ambiente festivo mientras yo pensaba en mi situación actual, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Al llegar al Parque María Luisa, observé a una pareja riendo mientras compartían tapas en una mesa cercana, su felicidad contrastaba con mi confusión interna. ¿Qué deseaba realmente? ¿Era posible encontrar satisfacción emocional sin destruir lo que había construido durante años? El día siguiente fue crucial para nuestro proyecto. Teníamos una presentación importante ante la dirección del hospital para proponer nuestras ideas innovadoras sobre técnicas quirúrgicas avanzadas. Ambos estábamos nerviosos pero emocionados al mismo tiempo. La mañana llegó rápidamente y nos encontramos en el vestíbulo antes de entrar a la sala donde presentaríamos nuestro trabajo juntos. Él me miró con una expresión seria pero alentadora: «Haremos esto juntos». Asentí con determinación mientras sentía cómo los latidos acelerados marcaban el ritmo de mi corazón. La presentación fue bien recibida, los directivos mostraron interés genuino en nuestras propuestas e incluso hicieron preguntas profundas sobre nuestra investigación conjunta. Al salir de la sala, ambos estábamos eufóricos por el éxito alcanzado. «Celebramos esta noche», sugirió él con una sonrisa cómplice en su rostro mientras caminábamos hacia la salida del hospital. No pude evitar sentirme atraída por su energía contagiosa, todo parecía posible cuando estábamos juntos. Sin embargo, esa chispa inicial pronto fue apagada por pensamientos intrusivos sobre mi vida familiar esperándome en casa. A pesar del deseo ardiente por seguir explorando esta conexión emocional con él, sabía que debía enfrentar mis responsabilidades como madre y esposa. La noche llegó rápidamente después de un día lleno de emociones encontradas. Al regresar a casa encontré a mi marido esperando con una cena preparada especialmente para mí. Su gesto era tierno pero también doloroso, recordándome lo mucho que había estado ausente últimamente. Mientras cenábamos juntos intenté concentrarme en nuestra conversación trivial sobre cómo había sido su día laboral y los planes familiares para el fin de semana próximo. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia él, hacia sus palabras apasionadas sobre cirugía y hacia esos momentos robados entre nosotros dos. El contraste entre mi vida familiar estable pero insatisfactoria, y esta nueva conexión emocional tan intensa me dejaba exhausta mentalmente. ¿Realmente podría seguir viviendo así? ¿Hasta cuándo podría ignorar lo que sentía? Esa noche no dormí bien, las imágenes del día pasaron por mi mente como una película interminable, sus risas compartidas en la cafetería local, nuestros labios se encontraron, las miradas cómplices durante las reuniones. Todo giraba dentro mío como un torbellino incontrolable. Finalmente tomé una decisión,
debía hablar con él al día siguiente acerca de cómo me sentía realmente respecto a nuestra relación profesional, o tal vez algo más profundo. Pero justo cuando comenzaba a sentirme segura acerca de ese paso crucial hacia adelante, recibí una llamada inesperada justo antes del amanecer. Era él desde su teléfono móvil personal. Su voz sonó diferente, esta vez llena de urgencia. La llamada de él me sorprendió. Su voz, cargada de una urgencia que no había escuchado antes, resonó en mi mente. «Necesito hablar contigo», dijo, y sentí un escalofrío recorrerme. No había espacio para la duda, su tono era serio. Aún así, el miedo a lo desconocido me hizo vacilar. «¿Ahora?», pregunté, buscando un momento para procesar lo que estaba sucediendo. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi habitación. Me sentía atrapada entre la necesidad de escuchar lo que tenía que decir y la responsabilidad que pesaba sobre mis hombros. «Sí, es importante», insistió. «Te veo en la cafetería a las 8». Colgué y me quedé mirando el teléfono un buen rato, como si esperara que él volviera a llamar con una razón más fácil de aceptar. La idea de encontrarme con él me llenó de ansiedad y emoción a partes iguales. ¿Qué podría ser tan urgente? A medida que avanzaba la mañana, los minutos se convirtieron en horas mientras me preparaba para el trabajo. Las rutinas cotidianas parecían burlarse de mí, cada gesto era un recordatorio del matrimonio que mantenía, del papel que desempeñaba en mi vida diaria. Pero no podía evitar pensar en lo que pasaría en la cafetería. Cuando finalmente llegué, el aroma del café recién hecho llenó mis sentidos y me hizo sentir un poco más tranquila. Él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con una expresión seria en su rostro. Al acercarme noté cómo su mirada se iluminó brevemente antes de volver a la gravedad. «Gracias por venir», dijo mientras hacía un gesto hacia la silla frente a él. Me senté sin saber qué esperar realmente. «¿Qué sucede?», le pregunté con cautela. «Quiero hablar sobre nosotros», comenzó, pero sus palabras se detuvieron como si buscara las correctas para expresar lo que sentía. «No puedo seguir ignorando lo que ha estado pasando entre nosotros». El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba su confesión. Era un momento delicado, cada palabra parecía llevar consigo el peso de nuestras decisiones pasadas y futuras. «Pasamos la noche juntos», mencionó finalmente, como si eso pudiera resumir todo lo que habíamos compartido hasta ahora. Sus ojos buscaban los míos, buscando respuestas o tal vez comprensión. «No sé si debería haberlo hecho», respondí con sinceridad mientras recordaba ese instante fugaz pero significativo. La culpa comenzó a asomarse nuevamente como una sombra acechante detrás de cada pensamiento positivo. Él inclinó la cabeza hacia adelante como si intentara acercarse más a mí sin cruzar una línea invisible entre nosotros. «Pero no puedo negar cómo me siento, ni lo que quiero». Las palabras flotaban entre nosotros como un eco persistente. Había algo valiente en su declaración, algo que resonaba dentro de mí también, sin embargo, el miedo seguía presente. «Lo sé», murmuré al fin, sintiendo como las emociones comenzaban a desbordarse por dentro. «Pero tengo un matrimonio, responsabilidades». Él asintió lentamente, comprendiendo mis dudas pero sin rendirse ante ellas. «Y yo tengo mis propias luchas», admitió con franqueza. La conversación continuó fluyendo entre interrogantes y respuestas evasivas hasta que llegó el momento decisivo. ¿Qué haríamos ahora? La presión del entorno profesional y personal continuaba acechándonos, era difícil ver más allá del presente inmediato. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos encontrados y las expectativas externas que nos rodeaban, una amiga mía apareció inesperadamente en la cafetería. La vi entrar por la puerta y mi corazón se detuvo un instante al darme cuenta de que podría vernos juntos si no teníamos cuidado. «Hola», saludó ella alegremente al acercarse a nuestra mesa sin darse cuenta del torbellino emocional en el aire. «¿Todo bien?» «No hay nada de qué preocuparse», respondí rápidamente mientras trataba de ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Ella pareció aceptar mi respuesta sin cuestionar más. Se despidió tras unos minutos conversando sobre trivialidades antes de marcharse nuevamente al bullicio exterior. Al regresar nuestra atención a la conversación pendiente entre nosotros dos, sentí como el tiempo se comprimía aún más,
cada palabra pronunciada parecía cargar con un significado mayor del habitual. No puedo seguir así, dijo él finalmente con determinación en su voz. Debo tomar una decisión sobre esto. Su mirada era intensa y directa, había llegado al punto crítico donde debía elegir entre continuar este camino incierto o dar marcha atrás hacia lo conocido pero insatisfactorio. El aire se volvió pesado mientras reflexionábamos sobre nuestras opciones, ambos sabíamos que nada sería fácil ni simple después de esto. La conversación terminó abruptamente cuando decidimos posponer cualquier decisión concreta hasta otro momento menos cargado emocionalmente. Salir corriendo no solucionaría nada aunque fuera tentador hacerlo para evitar enfrentar nuestras realidades complicadas. A medida que nos despedimos esa mañana bajo el cielo despejado sevillano, sentí como cada paso hacia mi coche era más pesado por las dudas acumuladas dentro mío. ¿Qué haría ahora? ¿Podría realmente continuar con esta dualidad? El día avanzó lentamente mientras lidiaba con mis pensamientos contradictorios sobre nuestro encuentro matutino y lo que significaría para mi vida cotidiana después de esto. Sin embargo, sabía muy bien que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones pasadas e ir hacia adelante ante lo desconocido. La mañana siguiente el eco de nuestra conversación resonaba en mi mente mientras me preparaba para el trabajo. La incertidumbre se había convertido en una constante en mi vida. Cada vez que miraba a mi marido, percibía un cambio en su actitud, como si hubiera decidido esforzarse más por nuestra relación. Sin embargo, esa nueva atención solo complicaba mis sentimientos hacia él y hacia mi colega. El hospital estaba lleno de actividad cuando llegué. Las luces fluorescentes iluminaban los rostros cansados de mis compañeros. Sabía que debía concentrarme en mis pacientes, pero la imagen de su sonrisa y la calidez de su voz se interponían entre mí y la realidad. A cada momento me preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejarme llevar por esta conexión inesperada. Durante el almuerzo decidí ir a la cafetería local donde solíamos compartir confidencias. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras me sentaba sola en una mesa al fondo. Observé a los demás, parejas riendo, amigos conversando animadamente. En ese instante sentí un vacío profundo que me recordaba lo aislada que estaba realmente. ¿Te encuentras bien? La voz de Clara, una enfermera amiga, interrumpió mis pensamientos. Solo un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada. Si necesitas hablar. Ofreció con preocupación. No es nada, aseguré mientras miraba por la ventana. El bullicio de Sevilla afuera parecía tan lejano como mis propias emociones. Cuando regresé al hospital, me encontré con mi colega en el pasillo. Su mirada era intensa y llena de complicidad. ¿Cómo estás?, preguntó con un tono suave que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sobreviviendo, respondí con una risa nerviosa. ¿Te gustaría tomar un café después del turno?, sugirió, y por un momento todo lo demás se desvaneció. A medida que avanzaban las horas, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Un examen médico programado para más tarde esa semana me mantenía inquieta. No podía evitar pensar en lo que significaría recibir malas noticias y cómo eso cambiaría mi vida aún más. La idea de enfrentar una enfermedad sin poder compartirlo con él me aterrorizaba. Cuando finalmente terminó mi jornada laboral, decidí ir a casa antes de encontrarme con él. Al entrar al apartamento noté que mi marido estaba en la cocina preparando algo para cenar. La luz suave del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente acogedor que contrastaba con el torbellino emocional en mi interior. «Hola», dijo él sin apartar la vista de la estufa. «Hoy te ves diferente». «Solo cansada», repetí como si fuera un mantra. Mientras cenábamos intentó hacer pequeñas charlas sobre su día y los planes para el fin de semana. Pero cada palabra parecía resonar vacía en mis oídos mientras pensaba en lo que había compartido con otro hombre no hacía mucho tiempo. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente entre nosotros. «¿Qué tal si vamos a la feria este año?», sugirió él repentinamente. «Claro», respondí sin entusiasmo. La feria era uno de esos momentos especiales que siempre habíamos disfrutado juntos, sin embargo, ahora se sentía como un recordatorio doloroso del tiempo perdido y las conexiones rotas entre nosotros. Esa noche no pude dormir bien,
las preguntas sobre mi futuro seguían girando como un torbellino en mi mente. ¿Qué quería realmente? ¿Podría seguir viviendo así? La idea del examen médico se volvía cada vez más abrumadora mientras pensaba en cómo podría afectar todo lo demás. Al día siguiente volví al hospital sintiéndome más pesada que nunca. Mis compañeros notaron mi falta de energía y algunos incluso comentaron sobre ello. El ambiente tenso era palpable, todos parecían estar esperando algo grande pero incierto. Finalmente llegó el momento del examen médico. El médico entró sonriendo pero su expresión cambió rápidamente cuando revisó los resultados frente a mí. Necesitamos hablar, dijo con seriedad. El corazón se me detuvo mientras escuchaba sus palabras, cada sílabo parecía pesar toneladas sobre mis hombros ya cargados por la culpa y la confusión emocional respecto a mi colega y mi matrimonio. Sus palabras eran como ecos lejanos, no es nada grave, pero debemos hacer más pruebas. Salí del consultorio sintiendo que todo se desmoronaba a mi alrededor, no solo lidiaría con las consecuencias físicas sino también emocionales tras esta noticia inesperada. Apenas podía concentrarme durante el resto del día, incluso cuando vi a mi colega cruzar el pasillo hacia mí, su presencia no trajo consuelo sino más preguntas sin respuesta sobre lo que significaría continuar nuestra relación si algo salía mal conmigo. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi expresión sombría. Solo cosas personales, murmuré sin poder articular más detalles sobre lo que realmente estaba sucediendo dentro mío ni cómo afectaría nuestras vidas entrelazadas por decisiones impulsivas y secretos compartidos bajo las luces frías del hospital. En casa esa noche encontré a mi marido esperando ansiosamente noticias sobre cómo había ido todo en el examen médico. Su preocupación era genuina. Eso era innegable pero también doloroso para mí porque sabía muy bien lo lejos que nos habíamos distanciado emocionalmente desde hacía tiempo atrás. Todo está bien, mentí automáticamente mientras miraba hacia otro lado para evitar sus ojos inquisitivos llenos de amor sincero e interés renovado por nuestra vida juntos. Un interés que ahora sentía casi como una carga pesada sobre mis hombros ya agobiados por decisiones difíciles e inminentes consecuencias emocionales por delante. Mientras cenábamos juntos esa noche bajo luces tenues y conversaciones superficiales sobre temas triviales como deportes o trabajos pendientes, empecé a darme cuenta de cuán difícil sería enfrentar mis sentimientos reales tanto hacia él como hacia aquel nuevo vínculo especial formado en medio de este caos emocional tan confuso e insostenible. Me quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde deseaba explorar nuevas conexiones, cada vez más consciente de que no podría continuar así indefinidamente. La mañana siguiente traería consigo decisiones difíciles e inevitables, la presión aumentaría aún más cuando recibiera noticias definitivas sobre aquellos exámenes médicos. El día comenzó con una sensación de opresión en el pecho. Las noticias sobre mis exámenes médicos estaban pendientes y la incertidumbre me consumía. Mientras me preparaba para ir al hospital, una parte de mí deseaba que todo se resolviera pronto. La otra parte más oscura anhelaba que las cosas permanecieran como estaban, aunque eso significara vivir en la sombra de una relación prohibida. Al llegar al hospital, el bullicio habitual me recibió. Las enfermeras corrían por los pasillos, los pacientes esperaban en las salas, y el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de ese entorno frenético. Pensaba en mi colega, en las risas compartidas y los secretos susurrados entre cirugías. Era un refugio del caos que me rodeaba. ¿Estás lista para la cirugía de hoy?, me preguntó él al acercarse. Su sonrisa iluminó un poco mi día gris. Pero también recordó el peso de lo que estaba en juego. Sí, solo espero que todo salga bien, respondí con una voz más temblorosa de lo que pretendía. Siempre sale bien cuando estamos juntos, dijo con confianza. Esa frase resonó en mí como un eco familiar, era un recordatorio de nuestra conexión más allá del trabajo. Mientras nos preparábamos para la operación, la tensión crecía entre nosotros. Sabía que su oferta de trabajo en otra ciudad estaba sobre la mesa. La idea de perderlo me aterrorizaba. La posibilidad de que se marchara dejaba un vacío palpable en mi interior. La cirugía transcurrió sin problemas, pero cada sutura parecía atar un hilo más a mis emociones desbordadas. Al salir del quirófano, me encontré con él en la sala de descanso.
¿Te has decidido ya?, preguntó directamente. No sé qué hacer, admití mientras miraba por la ventana hacia Sevilla, donde las luces comenzaban a encenderse al caer la tarde. ¿Y si tomamos un café? Tal vez podamos hablarlo, sugirió con esa mirada comprensiva que siempre me había tranquilizado. Acepté su propuesta sin pensarlo demasiado. La cafetería local siempre había sido nuestro refugio secreto, allí compartíamos risas y confidencias entre sorbos de café y dulces tradicionales. Sin embargo, esta vez el ambiente se sentía diferente, cada palabra parecía cargada de significado. Sabes que no puedo quedarme aquí si no tengo claro lo que quiero, dijo él mientras revolvía su café. Lo sé, pero no puedo dejarte ir así como así, respondí con sinceridad. Era un momento vulnerable para ambos, estábamos al borde de una decisión crucial. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado. Hablamos sobre nuestros sueños y temores, sobre lo que significaría separarnos profesionalmente y personalmente. Cada risa se mezclaba con silencios incómodos donde las palabras quedaron atrapadas entre nosotros. Cuando regresé a casa esa noche, todavía sentía su presencia a mi lado. Mi marido estaba viendo televisión cuando llegué, intenté actuar normal mientras dentro de mí todo era un torbellino. Me preguntó cómo había ido el día y respondí con vaguedades, evitando cualquier detalle que pudiera levantar sospechas. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del dilema al que me enfrentaba, ¿debería seguir luchando por lo que tenía o arriesgarme a perderlo todo por algo incierto? La presión aumentaba cada vez más, sabía que debía tomar una decisión pronto. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada del hospital, mis resultados estaban listos y debían discutirlos conmigo lo antes posible. El nudo en mi estómago se apretó aún más al pensar en lo que podría significar eso para mi futuro, no solo profesional sino también personal. Decidí enfrentar mis miedos y fui al hospital antes de mi turno habitual. Al llegar a la consulta médica encontré a mi colega esperando junto a mí, su expresión era seria y preocupada. ¿Te han llamado también?, preguntó él mientras caminábamos hacia la sala donde nos darían los resultados. Sí, parece ser importante, respondí sintiendo como cada palabra pesaba más con cada paso que daba hacia esa sala fría e impersonal. Los minutos se hicieron eternos mientras esperábamos a que el doctor entrara. En ese instante sentí como nuestras manos se rozaban accidentalmente, un contacto breve pero electrizante, que dejó una chispa en el aire tenso entre nosotros. Finalmente el médico entró y comenzó a hablarme sobre los resultados. Sus palabras eran como ecos lejanos mientras yo trataba de concentrarme en lo que decía realmente. Todo parecía confuso hasta que mencionó algo sobre resultados preocupantes y más pruebas necesarias. Mi corazón se detuvo momentáneamente ante esas palabras devastadoras. Cuando salimos de la consulta, él notó mi palidez y preocupación inmediata. ¿Qué te han dicho? No es bueno, necesito hacerme más pruebas, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante su mirada compasiva pero inquieta. Estoy aquí si necesitas hablar, dijo él suavemente mientras caminábamos juntos hacia el ascensor, un pequeño gesto lleno de significado en medio del caos emocional que vivía dentro de mí. Sin embargo, justo cuando pensaba que tal vez podría apoyarme en él durante este momento difícil, sonó su teléfono móvil, era una llamada relacionada con su oferta laboral inminente. Su rostro cambió instantáneamente, podía ver cómo luchaba internamente entre dos decisiones igualmente importantes, quedarse o marcharse justo cuando yo necesitaba apoyo emocional desesperadamente. El ascensor llegó a nuestro piso y antes de salir le dije, no quiero presionarte, solo quiero saber qué piensas hacer. Él respiró hondo antes de responder, debo tomar una decisión pronto. Las palabras colgaron pesadamente entre nosotros mientras cada uno enfrentábamos nuestras realidades inminentes. Una mezcla explosiva de amor no correspondido y miedo profundo por lo desconocido nos mantenía atados pero también separados por paredes invisibles construidas por nuestras propias vidas complicadas y decisiones difíciles por venir. La conversación con mi marido se tornó más difícil de lo que había anticipado. Nos sentamos en la cocina, el aroma del café aún flotando en el aire, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Cada uno parecía aferrarse a sus pensamientos, como si las palabras pudieran romper algo que ya estaba frágil. ¿Qué sucede contigo?, preguntó él, su voz mezcla de preocupación y curiosidad.
La pregunta me golpeó como un martillo. Era un momento decisivo. Tenía que ser honesta, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Solo he estado pensando en nosotros, logré decir finalmente sintiendo que la vulnerabilidad me invadía. Él me miró con esos ojos que alguna vez amé profundamente, pero ahora parecían distantes. ¿En qué sentido? Su tono era neutral, pero había un destello de inquietud en su mirada. Esa inquietud me hizo dudar aún más. En cómo hemos cambiado, respondí, intentando no sonar acusatoria. La rutina nos ha atrapado. Él asintió lentamente como si estuviera considerando cada palabra. Sí, lo sé. Pero todos pasamos por esto. Su respuesta fue casi automática, una defensa construida por años de convivencia. Pero yo, no sabía cómo continuar sin abrir una herida que podría no sanar. He estado sintiendo cosas diferentes. ¿Diferentes? Su voz se tornó más aguda. La tensión aumentaba entre nosotros. Me siento sola a veces, admití al fin, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Y no sé qué hacer con eso. Él se quedó en silencio, procesando mis palabras. En ese momento decidí arriesgarme un poco más. He estado hablando con alguien en el trabajo. Su expresión cambió instantáneamente, la sorpresa dio paso a una mezcla de desconfianza y temor. ¿Con quién? Con Javier, dije sin pensar demasiado en las consecuencias de mencionar su nombre. La reacción fue inmediata, su rostro se endureció y sus manos se apretaron sobre la mesa. Javier, el nuevo cirujano. Asentí lentamente, consciente del peligro que implicaba esa revelación. No es lo que piensas, intenté aclarar rápidamente, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Entonces explícame qué es, exigió él con una dureza que nunca había visto antes en nuestra conversación. No hay nada entre nosotros, al menos no así, contesté rápidamente para intentar calmarlo. Pero has mencionado su nombre varias veces últimamente. Su voz era fría y distante ahora. No es fácil para mí hablar de esto, respondí mientras buscaba sus ojos para conectar con él nuevamente. En ese instante él pareció romperse un poco. Lo sé, pero tienes que ser honesta conmigo. Tomé aire profundamente antes de seguir hablando, necesitaba encontrar el valor para ser completamente sincera sobre lo que sentía por Javier y cómo esos sentimientos habían comenzado a transformarse en algo más profundo y complicado. Mientras tanto pensaba en la decisión inminente de Javier, su oferta de trabajo era solo un rumor hasta ese momento, pero sabía que pronto sería realidad. La idea de perderlo me llenó de pánico. Mi marido continuó, si hay algo entre tú y Javier, su voz se cortó antes de terminar la frase, podía ver cómo luchaba consigo mismo entre la ira y la tristeza. No hay nada físico, solo una conexión emocional, logré decir mientras el peso de mis propias palabras caía sobre mí como una losa pesada. Él cerró los ojos brevemente antes de abrirlos nuevamente, había una mezcla extraña entre resignación y dolor reflejada en su rostro. No puedo competir con eso. El silencio llenó la habitación mientras cada uno se sumía en sus pensamientos oscuros y confusos. La conversación había tomado un rumbo inesperado, ya no éramos simplemente dos cónyuges discutiendo sobre la rutina diaria, éramos dos personas enfrentadas a verdades dolorosas sobre sí mismas y sobre nuestra relación. Finalmente rompí el silencio, necesitamos ser honestos el uno con el otro. Él asintió levemente pero no dijo nada más. Era evidente que las palabras estaban atoradas entre ambos como un torrente represado listo para estallar. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado de Javier, debo hablar contigo. El tono era urgente y directo, no podía ignorarlo ni dejar pasar esa oportunidad para aclarar lo que sentía por él antes de que tomara una decisión definitiva sobre su futuro laboral. El encuentro tuvo lugar en nuestra cafetería habitual cerca del hospital. El lugar estaba lleno del bullicio característico del mediodía sevillano, los aromas a café recién hecho mezclándose con risas y conversaciones animadas alrededor nuestro. Cuando llegué allí lo vi sentado solo en una mesa apartada, su expresión era grave y decidida al mismo tiempo. Me senté frente a él sintiendo como mi corazón latía desbocado ante lo inminente de nuestra conversación.
Tengo buenas noticias, comenzó sin preámbulos mientras me miraba fijamente a los ojos. He decidido quedarme aquí. Las palabras resonaron en mi mente como campanas tañendo al amanecer, aliviada pero también llena de incertidumbre por lo que eso significaría para nosotros dos. ¿De verdad?, pregunté casi sin poder contener mi emoción ante esa revelación inesperada. Pero luego continuó, sin embargo, necesito saber qué sientes realmente. Esa pregunta colgaba entre nosotros como un hilo tenso listo para romperse ante cualquier movimiento brusco o malentendido. La tensión creció mientras nuestras miradas se encontraban intensamente, había tanto no dicho entre nosotros que podía sentirlo palpitar en el aire cargado alrededor nuestro. Tomé aire profundamente antes de responderle, Javier, he estado lidiando con muchas cosas. Las palabras fluyeron desde algún lugar profundo dentro mío mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad ante la tormenta emocional interna que me consumía cada día más desde nuestra relación clandestina comenzara a florecer. Mientras hablaba sobre mis miedos respecto a mi matrimonio y los sentimientos contradictorios hacia él, la conexión emocional tan intensa. El tiempo parecía detenerse por completo hasta quedar atrapados ambos dentro del instante eterno donde todo podría cambiar irrevocablemente si decidíamos dar ese paso hacia adelante juntos o quedarnos paralizados por nuestras propias inseguridades. Y entonces llegó ese momento crucial donde todo podía cambiar, nuestras manos casi tocándose sobre la mesa cuando escuchamos el timbre del teléfono móvil vibrando junto a mí. Era mi marido llamando justo cuando estaba a punto de confesarle cuánto significaba Javier para mí. La decisión estaba ahí frente a mí, seguir adelante hacia lo desconocido o quedarme atrapada entre dos mundos. La vibración del teléfono cortó el aire denso de la cafetería. Miré la pantalla y vi el nombre de mi marido. Un instante de pánico me invadió como si el sonido del timbre hubiera sido un disparo que marcaba el final de un juego peligroso. Javier, sentado frente a mí, me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Era un momento crítico, uno que podría definir mi futuro. ¿Contestamos?, preguntó Javier, su voz baja, casi un susurro. La pregunta flotó entre nosotros mientras el teléfono seguía vibrando en la mesa. Mi mente se debatía entre dos caminos, la familiaridad y seguridad de mi vida actual o la promesa incierta que representaba esta conexión. No puedo, respondí finalmente sintiendo cómo la culpa se apoderaba de mí. No quiero que escuche nada que no debería. La verdad era que no estaba lista para enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Javier asintió lentamente comprendiendo la complejidad del momento. A veces es mejor ser honesta con uno mismo, dijo como si intentara consolarme en medio de mi confusión. Su voz era suave y cálida, un refugio en medio de la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Decidí silenciar el teléfono antes de que pudiera insistir más. La conversación con mi marido podría esperar, en ese instante estaba atrapada en una burbuja donde solo existíamos Javier y yo. La atracción entre nosotros era palpable, pero también lo era el peso de mis decisiones pasadas. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté intentando cambiar el tema mientras miraba por la ventana hacia las calles bulliciosas de Sevilla. La feria de abril estaba en pleno apogeo, los colores brillantes y las risas resonaban a lo lejos. Era un mundo lleno de vida al que parecía pertenecer más que a este café gris. Podemos salir a caminar, sugirió Javier con una sonrisa tímida. A veces despejarse ayuda a pensar. Acepté sin pensarlo mucho, necesitaba ese aire fresco para calmar mis pensamientos. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, me di cuenta de cómo cada paso alejaba las sombras que me seguían desde casa. Las luces festivas iluminaban nuestro camino y por un momento sentí que podía dejar atrás mis responsabilidades y miedos. ¿Te gusta la feria?, le pregunté mientras observábamos a familias disfrutando del ambiente festivo. Las casetas estaban llenas de gente bailando sevillanas y disfrutando tapas tradicionales. Es hermosa, respondió él, su mirada fija en los bailarines. Pero creo que prefiero los momentos más tranquilos. Sus palabras resonaron en mí, había algo reconfortante en su deseo por lo simple. De repente recordé cómo había pasado años buscando esa conexión emocional en mi matrimonio sin éxito alguno. El contraste con lo que experimentaba junto a Javier era abrumador. ¿Qué piensas sobre las decisiones difíciles?,
Pregunté sin saber exactamente qué quería decir con ello. Son necesarias para crecer, afirmó él con sinceridad. A veces hay que elegir entre lo cómodo y lo correcto. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi situación actual. ¿Era realmente feliz? ¿O simplemente estaba aferrándome a lo conocido? Llegamos a una plaza donde una orquesta tocaba música flamenca. El ambiente vibrante nos envolvió como un manto cálido. Me detuve a escuchar mientras Javier se quedó mirándome fijamente, como si pudiera leer cada pensamiento oculto detrás de mi mirada. ¿Y tú, qué eliges?, me preguntó repentinamente, rompiendo el hechizo musical entre nosotros. No lo sé, contesté honestamente mientras sentía como una lágrima se deslizaba por mi mejilla sin poder detenerla. Era liberador ser honesta sobre mis inseguridades, quizás eso era lo que realmente necesitaba, claridad. Javier extendió su mano hacia mí y secó suavemente la lágrima con su pulgar antes de retirarla rápidamente como si hubiera tocado algo prohibido. El gesto fue simple pero cargado de significado. Había una conexión profunda entre nosotros que no podía ignorar. Mientras regresábamos al hospital después del paseo, la realidad comenzó a pesarme nuevamente sobre los hombros como una losa pesada. La idea de regresar a casa y enfrentar a mi marido me llenó de ansiedad. Sabía que tenía mucho más por resolver dentro de mí misma antes de poder dar cualquier paso hacia adelante. El resto del día pasó lentamente entre cirugías y consultas médicas, pero cada vez que veía a Javier cruzar el pasillo o intercambiábamos miradas durante las reuniones, sentía como todo se complicaba aún más dentro mío. Era como estar atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno familiar y otro lleno de promesas no cumplidas. Al final del turno, decidí quedarme un poco más para organizar algunos documentos pendientes antes del fin de semana. Mientras trabajaba sola en la sala administrativa vacía del hospital, escuché pasos acercándose detrás mío. Era Javier nuevamente. ¿Te puedo ayudar?, preguntó él al entrar en la habitación con una sonrisa amigable pero cautelosa. No es necesario, respondí sin mirar hacia arriba mientras intentaba concentrarme en mis tareas. Sabía que cualquier distracción podría llevarme por caminos peligrosos nuevamente. Sin embargo, él no se movió ni se fue. Permaneció allí observándome hasta que finalmente levanté la vista para encontrar sus ojos fijos en los míos con una intensidad inquebrantable. No puede seguir así, dijo finalmente él con voz firme pero suave al mismo tiempo. Necesitas tomar decisiones por ti misma. Las palabras resonaron dentro mío como campanas sonando al fondo. Sabía exactamente lo cierto que eran pero temía enfrentarlas completamente. Entonces ocurrió algo inesperado. Sentí como el peso del silencio nos rodeaba mientras nuestras miradas se mantenían firmes entre sí hasta que finalmente cedí ante esa presión invisible e inevitablemente dije, no sé qué hacer. Javier dio un paso hacia adelante entonces, un gesto simple pero cargado, y antes incluso de darme cuenta estábamos tan cerca uno del otro. El timbre del teléfono sonó nuevamente interrumpiendo nuestro momento justo cuando estaba a punto de abrirme completamente frente a él. Era mi marido llamando otra vez. Y sentí como toda esa conexión instantáneamente se desvanecía dejando solo confusión y miedo ante lo desconocido. La decisión ya no dependía solo de mí, había llegado al punto sin retorno donde cada elección tendría consecuencias irreversibles.